¿Qué tal, amigos? Como cada miércoles, hoy es miércoles y es tiempo de ciencia. Es tiempo para nuestro país y es tiempo para el conocimiento. Y en ese conocimiento vamos a acercarnos a un tema que seguramente será de todo su interés. La epigenética y todo lo que tiene que ver con las posibilidades de modificar el rumbo de algunos tratamientos para enfermedades de hoy en día, como el cáncer. Yo quiero recibir en este estudio, y agradeciendo muchísimo de antemano su presencia, la doctora Simone Heckel. Muchas gracias. Bienvenida, doctora. Me da mucho gusto poder coincidir porque ambos temas han sido ya motivos, los que vamos a tratar, de nuestro programa. A nuestro amable auditorio le recuerdo cuando en alguna ocasión, hablando con el doctor Raúl Ondarza, tocábamos ya el tema fascinante de la epigenética. Y yo le haría la primera pregunta, doctora. ¿Qué es la epigenética? Bueno, en la epigenética lo que estudiamos es más o menos la variación que tenemos como entre todos respecto al fenotipo, los procesos biológicos que son diferentes, pero que no pueden ser explicados por el ADN, no por el genoma, sino que hay algo que está por encima. Por ejemplo, si se piensa en los gemelos, sabemos que el ADN de los dos es el mismo, pero aún así puede pasar que uno desarrolle una enfermedad y el otro no. Eso, por ejemplo, se sabe que pasa a través de mecanismos del epigenoma. Y el epigenoma está influenciado mucho por las cosas que pasan en el medio ambiente, lo que comemos, a lo que estamos expuestos. Y estos mecanismos de la modificación que está por encima del ADN, que no cambia directamente la secuencia, pero que cambia, por ejemplo, la accesibilidad de la secuencia, luego influencia si algunos genes se producen o no se producen. Y eso luego cambia lo que es el fenotipo de la célula o una característica diferente del organismo. Es decir, pareciera que tienen el mismo patrón genético, pero en uno de los gemelos algo sucede y detona o promueve una mutación del gen. Sí, se podría decir que es como una epimutación, tal vez primero, pero puede pasar que luego eso también haga que algo en el ADN sí que se mute también, pero entonces sí que es un efecto genético. Sí que hay muchas interacciones, no es solo que del medio ambiente hay influencias a la epigenética, sino que también luego los cambios epigenéticos pueden hacer cambios genéticos y viceversa, es decir, está interactuando todo siempre. Pero también, por ejemplo, si pensamos en esto de la genética por un lado y la epigenética por el otro, tenemos en nuestro cuerpo unos trillones de células. Y todas estas células, en teoría, pues siempre tienen el mismo ADN, ¿no? Porque el genoma de una persona es un único. Pero el epigenoma de cada una de esas células es diferente. Y también sabemos que tenemos células como muy diferentes. Tenemos células sanguíneas, tenemos células cerebrales, etcétera, que son muy diferentes en sus funciones y cómo se ven. Y tienen todos el mismo genoma. Pero a través del epigenoma se regula cómo se comportan y qué productos producen. Es decir, hasta aquí hacemos un corte para poder comprender con nuestro público lo siguiente. Así como las células que tienen la misma carga de información van a diferenciarse unas para el cerebro, otras para el corazón, otras para el hígado. Esto es. Al parecer, pudiéramos entonces pensar que las células y el gen que la sostiene puede en todo caso ser inteligente y tomar otro camino del no esperado. Eso puede pasar y puede pasar en un sentido positivo o en un sentido negativo. Tal el caso del cáncer. En el caso del cáncer, que sería negativo, pero lo que es lo interesante de los mecanismos epigenéticos también es que sabemos que esos efectos son reversibles. Es decir, si algo va mal por una modificación epigenética, es más fácil intentar hacerlo bien otra vez. En comparación con las mutaciones genéticas, eso no es tanto así. Que ya vienen predispuestas y además sí están expresadas. Vamos a ver, entonces, pensar que el cáncer es necesariamente
congénito y hereditario, Sí, ¿no? Pero si yo a ese posible cáncer le añado un fenómeno asociado al medio ambiente, como puede ser comer carne al carbón, ¿no? sí. Dióxido de carbono. Sí. Eso entonces sí prolifera, la posibilidad es mucho mayor y entonces sí detona esa alarma que dice voy a provocar un cáncer. ¿Es correctamente, sí, siempre son muchas cosas que influyen para que una célula se vuelva cancerígena, tienen que coincidir muchas cosas. Nunca es siempre solamente una mutación o una epimutación o algo que viene del medio ambiente o algo que comemos, sino siempre es una combinación de muchas cosas. Pero lo bueno de la epigenética es que sabemos que el epigenoma se altera mucho al desarrollar las enfermedades o también antes. Pero como sabemos que se pueden modificar con ciertos agentes terapéuticos y cosas así, sabemos que ahí hay mucho potencial como para adaptar el epigenoma para si en caso de que, por ejemplo, ya sepamos que hay un riesgo de desarrollar cierto tipo de cáncer, ya de antemano se podría complementar de alguna forma para que el epigenoma no se altere o no se manifieste de esa forma. Y lo mismo pasa también pues ya con medicamentos que ya hay en la clínica, que cuando ya se haya manifestado se puede revertir o no sé cómo se dice, se podría cambiar otra vez para que esté en el estado, digamos, correcto. Es decir, y me ganó la pregunta, porque una de mis preguntas que traigo aquí en mis apuntes tiene que ver, ¿existe ya una medicina epigenética? Hay algunos agentes terapéuticos que ya están en la clínica, ya aplicados a los pacientes, sobre todo en el caso de la leucemia, en algunos subtipos. Ya se han desarrollado medicamentos que contienen, se llaman por ejemplo metiltransferasas, que actúan exactamente a este nivel de la epigenética, cambian el nivel de la metilación y entonces pues así se puede curar o por lo menos parar la enfermedad. Y esto sí que ya está en la clínica y ya aprobado y hay varios agentes así, sí. Bueno, fantástico. Ahora, doctora, una última pregunta para terminar de redondear esta utilidad enorme de ese conocimiento. La epigenética entonces tendría que resolver mi lectura, la lectura del otro. No es una medicina generalizada. No. Es una medicina individualizada. Eso es. ¿Y cómo medimos todo eso, esa información que tendría que conocer quien me da un medicamento? Bueno, aquí es donde viene también la biología computacional, ¿no? Que también es como mi campo, porque ahí toda la información que tenemos pues es un montón de información y tendríamos que tener las muestras de cada paciente, analizar su secuencia, su epigenoma, tener toda esta información, tenerla en cuenta para tener siempre la mejor terapia para el caso en concreto. Y sobre todo en el caso del epigenoma sabemos que hay mucha variación también en la población en general, que es muy diferente si miramos el epigenoma de una persona, de una célula en concreto o un tipo celular, muchas veces puede ser como muy diferente a la persona al lado, aunque sea como una hermana o hasta los gemelos como hablamos antes. Y algo que también es bastante importante ahí es que podemos, en algunos casos de algunas enfermedades, sabemos que aunque solo tomemos muestras de la sangre o de la orina o algo así, ya antes de que se establezca la enfermedad, a veces se ven algunas alteraciones en estas muestras que se pueden tomar fácilmente, no es fácil tomar. Hablamos de marcadores, por ejemplo, en el caso de una familia que viene con una línea de cáncer de colon o mama, y entonces vamos y hacemos nuestra prueba de marcadores para ver si hay esta tendencia. Exactamente. Se pueden tomar las muestras, en algunos casos ni siquiera hace falta tomar la sangre, sino la orina puede ser, y hay biomarcadores y eso es muy fácil de hacer, no es nada invasivo, el paciente no tiene ningún inconveniente y se puede ya estimar los riesgos y se puede ver si hay alteraciones porque se ha comprobado que estas alteraciones ya muchas veces, muchos años antes de que haya los primeros síntomas, de que se manifieste un cáncer, ya se ven. Y entonces ahí hay gran potencial también porque lo mejor sería prevenir.
o si la persona sabe que tiene una alteración, sea genética o epigenética, en este caso da igual, y puede cambiar un poco el estilo de vida porque sabe que tiene un riesgo de, no sé, algún cáncer de intestino o algo que tiene mucho que ver con la comida, puede adaptarse un poco. Y exactamente el epigenoma sabemos que lo que comemos y todos esos efectos influyen mucho. Y entonces, sabiendo estas cosas, podemos mejorar mucho. Muy, muy importante este último apunte que usted hace. Hablaríamos, por un lado, de prevención como algo muy importante en el tratamiento de cosas como el cáncer, pero también hablaríamos, hasta donde alcanzo a comprender, de una reingeniería. También se podría hacer. Biológica, pues. Eso también se está haciendo de momento mucho. También se está intentando hacer algo como se llama ingeniería genética y ingeniería epigenética. También en el caso de la epigenética ya estamos hablando de algo concreto. Sí, ¿no? pero eso, bueno, todavía falta mucho para que esto esté en la clínica. Es que estamos en los inicios de investigar estas cosas, pero hay mucho potencial ahí también. Por ejemplo, en la tecnología de CRISPR-Cas9, se sabe ya que no solamente sirve para modificaciones en el genoma, sino también para modificaciones epigenómicas, y se está intentando ver cómo podría ser eso útil también en la clínica, pero ahí estamos muy en los comienzos todavía y tenemos que investigar todavía mucho. Bueno, a pesar de que, como apuntábamos tras bambalinas antes de empezar el programa, el concepto de epigénesis, incluso griego, Sí. ¿no? Aristotélico, viaja hasta 1940 y posteriormente es hasta hace unos 10 años, por lo menos, que ya podemos hablar de medicina epigenética, ¿verdad? Sí, en realidad sí, pero aún así creo que nos falta mucho y yo creo que hay muchas cosas que ni siquiera sabemos todavía que existen, pero que también influyen alrededor y hay mucho que descubrir todavía, y de eso también es lo bonito de nuestro trabajo, pienso yo. Por supuesto. Pues solo me resta agradecerle, doctora Simone Ecker, su paciencia, porque es un complejo tema para abordarlo en tan poco tiempo. Su claridad, además de pensamiento. A usted, amigo televidente, quédese con nosotros porque es miércoles y todavía le quedan a este reloj muchos minutos en el tiempo de la ciencia.